en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El versículo 11. Hechos 2, 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Oremos. Señor y Padre Celestial, Señor, pedimos que nos ayudes, pedimos que nos guíes, que nos guardes en este momento, Señor. Te pedimos tu bendición. Te pedimos, Padre Santo, que hables adentro de nuestros corazones, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, Padre, para ver y también escuchar tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes a mí, que me uses solamente como un instrumento tuyo, Señor. Te pido que también me ayudes, Padre, para expresar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición, que cuando nosotros salgamos de aquí podamos salir bendecidos, Padre. Gracias, Señor, te damos en este momento, Señor. Estamos en tus manos, guárdanos, guarda nuestros pensamientos, guarda nuestro ser, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El bautismo, hermanos, el bautismo también es el Evangelio. El bautismo también es el Evangelio. En el relato del evangelista Lucas, en Hechos capítulo 2, queremos recordar en esta mañana que judíos habían venido de todas partes, habían venido a reunirse, ¿verdad? En un lugar memorable, irrepetible, en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles de Cristo, llamándolos a ellos por su santo poder, para que fuesen testigos de Cristo. Aquellos judíos venidos de todas partes del imperio pudieron oír, pudieron escuchar, pudieron entender el Evangelio de Jesucristo. Lucas relata en el capítulo 2 de los Hechos el primer sermón predicado por el apóstol Pedro. Cuando aquella multitud escuchó el Evangelio de Jesús, ellos, ¿verdad?, fueron confrontados, los que escuchaban ahí. Aunque algunos se burlaron del mensaje, como dice en Hechos capítulo 2 y versículo 13. Se burlaron del mensaje. Hubo como 3,000 personas que se rindieron, ¿verdad?, ante la evidencia de la verdad de lo que estaba hablando el apóstol Pedro, que era el Evangelio. Aceptaron la culpa de que ellos habían sido los matadores del Hijo de Dios. Aunque Él los excusa, hermanos, Él los excusa en Hechos capítulo 3 y versículo 17, dice que lo hicieron por ignorancia. 3:17 dice la palabra: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Los acusó de haber matado a Jesucristo, pero también entiende que lo habían hecho por ignorancia. Sin embargo, se tenían que enfrentar a su propia culpa. Los confronta con su propia culpa, que ellos eran los culpables de haber matado a Cristo. Este Cristo era el que ellos habían rechazado, que habían crucificado. Y a este Cristo Dios le había hecho Señor, y le había hecho Señor, y le había hecho Cristo también.
En Hechos 2:36 dice esto, hermanos. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él está hablando de que ellos fueron los que lo crucificaron. Él era el Señor y sigue siendo el Señor, sigue siendo Dios hasta hoy. Cuando aquellos judíos son conscientes de su culpa y entienden el mensaje, aceptan el mensaje del cual está hablando Pedro, ellos no les quedaba otra cosa más que entender, pero también responder. En el versículo 37 hacen ellos una pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué debemos de hacer? Hay cosas ahí. ¿Por qué digo, hermanos, que el bautismo también es el evangelio? Porque lo que dice la respuesta de Pedro y los apóstoles en Hechos capítulo 2 y versículo 38 les dice: Pedro les dijo, arrepentíos y luego y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Necesita el arrepentimiento, necesita el bautismo, hermanos. Se necesita para poder tener salvación. Esto es el evangelio. Esto que estoy hablando, hermanos, es lo que enseña la Escritura. El bautismo también es el evangelio. También dice en Hechos Lucas 24:47. Lucas 24:47. Antes de que Cristo ascendiese, nos dice, a los cielos, comisionó a los apóstoles para que predicasen el arrepentimiento de los pecados a todas las naciones. Les encomendó a ellos. Lucas 24:47. Lucas 24:47 dice la palabra: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Él les encomendó esto que hiciesen a sus apóstoles. Y Pedro les dijo también, Marcos también habló de esto, hermanos. Marcos, ¿por qué digo que el bautismo también es el evangelio? Marcos capítulo 16. Marcos 16. Versículos 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es bien importante, hermanos. El bautismo es bien importante. En Hechos capítulo 2 y versículo 38 habla del arrepentimiento también. Que la persona se tiene que arrepentir de sus pecados, y de enseguida es bautizarse para el perdón de sus pecados. La confesión, hermanos, debe de ser pública, se debe de saber, debe de ser pública. En Romanos capítulo 10, Romanos 10 y versículo 9, dice la palabra: que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Aquí hay una enseñanza importante, hermanos, que creyeres que el Señor se levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, hermanos. Esto es bien importante de notar, hermanos. ¿Por qué? Porque es bien importante. Porque la persona cuando cree en Cristo debe de ser conforme a la Escritura. Como está escrito, necesita el bautismo. Se necesita bautizarse. También vemos para entender y comprender qué es lo que quiere decir el bautismo. Hablamos, hermanos, de lo que dice la Escritura, hermanos, que se debe de hacer pública. Y entender esto, hermanos, lo que leímos ahorita en este momento, en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La importancia aquí es que Dios le levantó de los muertos. Vamos a ver, hermanos, esto qué tiene que ver con el bautismo. Vamos a entender esto, hermanos. ¿Por qué dirá usted? ¿Por qué el hermano dice que el bautismo también es el evangelio? Vamos a ver qué dice Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículos 6 y versículo 4. 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. En el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para que la persona, hermanos, que ha creído en Cristo, haya nacido de nuevo, tiene que haber sido bautizada, arrepentirse, creer en Cristo y ser bautizada para nacer de nuevo. Porque dice que el bautismo es a la semejanza de la muerte de Cristo. Cuando uno es bautizado es muerto y cuando sale del agua es resucitado. Y para que eso suceda, hermanos, para tener una nueva vida, tiene que ser bautizado. No puede solamente creer la persona, necesita bautizarse. Entonces, hermanos, entender esto, hermanos, que los primeros que creyeron fueron 3,000 personas. Las primicias del Evangelio, cuando comenzó la iglesia, nos deja un modelo cómo empezó la iglesia. La iglesia empezó en Jerusalén. La iglesia empezó en el año 33, el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés era un día domingo. Ese día se predicó el Evangelio, 3,000 personas creyeron. 3,000 personas creyeron. Y no solamente creyeron, sino que fueron bautizadas. Y dice la palabra, hermanos, que para que eso suceda, para ser parte de la familia, para que uno sea parte de la familia, tiene que hacer este proceso, para que sea parte del reino de Dios. Ya no es la misma persona, ya ahora pertenece al reino de Dios, es de la familia de Dios, pero tiene que ir por esto, como está escrito. ¿Qué dice ahí en Hechos 2:47? Hechos capítulo 2 y versículo 47, hermanos. Hechos 2:47 dice, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para ser parte de la iglesia, para ser parte del reino de Dios, la iglesia es el reino de Dios. Entonces, para ser parte uno tiene que arrepentirse, tiene que confesar a Cristo y también tiene que, ¿verdad?, bautizarse para poder nacer de nuevo, para poder nacer en la familia de Dios. Ahora, ya ahora que ha creído, ¿verdad? Ahora es heredero del reino de Dios. Ahora pertenece a la familia de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor los añade a la familia de Dios, a la iglesia. Todos aquellos, hermanos, no solo creyeron. Si pudiéramos, hermanos, cuando se compungieron de corazón, entendimos que entendieron el Evangelio, creyeron el Evangelio, aceptaron lo que Cristo les estaban hablando de Cristo, Pedro, diciéndoles que ellos fueron los matadores, que ellos fueron los que crucificaron a Cristo. Entendieron eso, porque se compungieron, sintieron dolor.
Pudiera ser que ahí en ese momento ellos hubieran sido salvos, pero no, ellos preguntaron, ¿qué hacemos, varones? ¿Qué hacemos? Bautícese. Primeramente dice, arrepiéntase y bautícese, y luego recibirás el don del Espíritu Santo. Entonces no se puede tener el don del Espíritu Santo si no se bautiza uno, si no se arrepiente uno. Hermanos, el arrepentimiento es necesario, también como el bautismo. Si no la persona, hermanos, no se arrepiente, hermanos, es como si no tampoco, ¿verdad?, confiese a Cristo. Necesita este proceso para poder ser hijo de Dios, para que pueda tener también el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Sí, dice en Romanos 3:24. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando uno acepta a Jesús por fe? Romanos 3:24 dice: pero siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. Ahora, hermanos, para poder llegar a ese punto se necesita obedecer el Evangelio, como es. Es bien importante el bautismo. Hay personas que creen que no se necesita bautizarse, pero esto no enseña la Biblia. Para ser de la familia de Dios, para nacer de nuevo se necesita esto. Romanos capítulo 8 nos dice, hermanos, que es al que acepta, al que recibe a Jesucristo, al que se arrepiente, al que se bautiza, al que confiesa a Cristo como su Señor. Romanos capítulo 8 versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, todo cuando nace la persona, aquí ve la diferencia. La persona, ¿verdad?, ya no es carnal, es espiritual. Debe de pensar espiritualmente. Ha nacido del Espíritu, ha nacido a una vida nueva. Ya no es igual. Y para eso, hermanos, es necesario seguir los pasos que la palabra de Dios enseña. Si una vez que se reconcilia a uno con Dios, ¿verdad?, a través de la obra que Él hizo en la cruz, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. También, hermanos, en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Romanos 5:1. Dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Necesitamos obedecer el Evangelio como está escrito, hermanos, como está la Escritura, como empezó la iglesia, hermanos. La iglesia empezó de esta manera, con el arrepentimiento. Juan el Bautista bautizaba, ¿verdad?, por el arrepentimiento. Pero Cristo vino a bautizar. Cuando vino Cristo era para arrepentimiento, el bautismo, y para recibir el don del Espíritu Santo. Ese no era el bautismo de Juan. Ahora, el bautismo también es el Evangelio. Vamos a ir a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículos del 1 al 10. Romanos 6 del 1 al 10. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, esto está claro, no podemos, hermanos, nacer de nuevo si no hemos sido bautizados. Cuando uno es bautizado, ha nacido de nuevo, ha nacido al reino de Dios, es parte del reino de Dios. Es lo que entendemos en esta escritura. Si nosotros morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Aquí está una cosa, hermanos, que nosotros debemos de entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el bautismo? ¿Qué es lo que es cuando uno es puesto debajo del agua? ¿Qué es lo cuando sale para afuera? Esa semejanza de la muerte y la resurrección de Cristo. Sin eso, hermanos, nosotros no podemos, hermanos. Créanme, hermanos, que la única manera de llegar a ser parte del reino de Dios es de esta manera. De esta manera empezó, así fue la iglesia. En 1 Corintios, esto es lo que nosotros enseñamos aquí en la iglesia de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, dice, del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también que recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Este es el evangelio, hermanos. Esto es lo que Pablo está diciendo. Esto es lo que yo recibí. ¿Sí? El evangelio. ¿Usted se acuerda cómo lo recibió? Lo recibió Pablo. Pablo lo recibió en el capítulo 9 de Hechos. Y nos enseña en el capítulo 22 que él fue, después de haber creído, fue bautizado. En el capítulo 22 y versículo 16. Nos dice eso. Que él fue bautizado después. Vamos también, hermanos, a ver esto, hermanos. La persona que ha sido bautizada ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Esto es lo que nos dice la Escritura. Si no, hermanos, vamos a ver qué dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan 3, versículos del 3 al 6. Juan 3, del 3 al 6, dice la Escritura ahí, hermanos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, nacimos espiritualmente. Se necesita, para poder nacer de nuevo, para nacer en el Espíritu, se necesita el bautismo. El bautismo, hermanos, es una cosa bien importante. ¿Sí? Es como Cristo lo puso en Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿Qué les dijo? Toda potestad me es dada en los cielos, ir por todas las naciones, bautizándolos, ¿verdad? Enseñándole todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje, bautizándolos. O sea, que creyeran en Cristo, pero también que se bautizaran. El bautismo tiene algo muy grande, es algo muy grande, que es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. No solamente es creer en Cristo Jesús,
sino obedecer a Cristo Jesús, hacer lo que Dios dice, creer y bautizarse. Ahora, también, hermanos, había en 1 Corintios, hermanos, para creer que Cristo resucitó, también es necesario el bautismo. Para creer que Cristo resucitó, también es necesario el bautismo. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15 y versículos 12 al 19. 15, 12 al 19. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, es importante la resurrección, es importante saber qué significa el bautismo. Yo necesito ser bautizado porque a semejanza de Él, yo resucitaré. ¿Sí? Aquí dice, hermanos, si no aceptamos que Cristo resucitó, hermanos, es necesario bautizarse. Es parte del Evangelio para confesar que Cristo ha resucitado. Porque eso es lo que dice Pablo en Romanos 6 también y lo que dice aquí en Corintios. Creemos que Cristo resucitó. Por eso hacemos lo que nos dice la Escritura, que morimos, ¿verdad?, a semejanza de su muerte, como dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, que morimos y resucitamos con Él. Ahora, hermanos, también, ¿cómo era en el principio, hermanos? ¿Cómo era en el principio los que creyeron? ¿Cómo fue eso, los que fueron convertidos? Cuando empezó la iglesia, vimos lo que pasó en Pentecostés. Ellos se compugieron y dijeron, ¿qué haremos? Dijeron arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es lo que tienen que hacer. Así es la iglesia del principio y así continúa porque seguimos obedeciendo y seguimos la doctrina de los apóstoles. Aquí en Hechos capítulo 8, estamos hablando de la iglesia en el principio. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos 38 y 39. Hechos 8, 38 y 39. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe, y cuando el eunuco fue bautizado, Felipe dijo, si crees, ¿cuál es? Perdón, hermanos. 38 y 39, pero vamos a leer más arriba. Desde el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Confesó a Cristo, hermanos? Sí. Esa es la iglesia, el principio de la iglesia, hermanos. Esto es como se predicaba en el principio. Y es como nosotros seguimos esto, hermanos. Predicar esto. El eunuco se le habló la profecía de Isaías capítulo 53. Se le enseñó que era ese momento, que había sido cumplido en Jesucristo y que necesitaba él creer en Cristo y bautizarse para el perdón de sus pecados. Necesitaba eso, ¿verdad? Él dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Entonces nada, si crees de todo corazón, cree. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que cree? Que cree que Cristo fue el que fue a la cruz y fue crucificado por nosotros. Sí puedes. Sí puedes. Se necesita, hermanos. Ahora también en Hechos 10. Todo esto fue en el principio de la iglesia, hermanos. Hechos 10 y versículo 28. Hechos 10, 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán... Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común. Sí, es Cornelio. Pero es en el 36. En 36, sí, yo marqué mal, 36. 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo a este señor, no, este no es, hermano, donde fue bautizado el centurión. Por 47. Sí. Dice, entonces respondió Pedro, pues ¿acaso puede alguno impedir el agua para que sea bautizado estos que han recibido el Espíritu? Eran los judíos que impedían eso. Ahora, hermanos, ¿qué necesitaba el centurión? El centurión era buena persona, ayudaba a los judíos, daba ofrendas, hacía todo, hermanos. Pero le faltaba algo. Le faltaba el bautismo. Sí, le faltaba el bautismo. Para que fuera parte del reino de Dios. Para que naciera de nuevo, para que tuviera una nueva vida. También vemos otro ejemplo, hermanos. Ahora, si no se hace esto, hermanos, que estamos hablando conforme a la Escritura, entonces si no lo hubieran hecho ellos, no hubieran sido parte del reino de Dios. ¿Sí? Pero obedecieron, hicieron lo que necesitaban hacer. En Hechos capítulo 16, Hechos 16, versículos 25. Hechos 16, versículos 25 al 34. Hechos 16, 25 al 34. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?